Un día tú sales de tu casa porque tienes muchas cosas que hacer. El caso es que tu familia te espera, nunca regresas. Pasan 30 años y un día tú regresas como si nada, con la misma ropa con la que te fuiste el día que te perdiste. Y además cuando te preguntan en dónde estabas todo este tiempo, tú dices... Acabo de hacerme el video de esta hermosa en mi para ti y yo tenía guardado un story time justo para este momento. Así que si son personas sensibles, sálganse porque esta es una historia muy dura. Esta es la historia del papá y del hermano de mi seguidora. Ella actualmente tiene 42 años y cuando esto sucedió, ella estaba chiquita, tenía como 3 o 4 años. Así que dan de cuenta que esta historia pasó hace más de 30 años. Ellas vivían en el campo y su padre era un hombre súper trabajador. Ellos eran 3 hermanos y la mamá. En total eran 5. Ella no recuerda porque estaba muy pequeña, pero la vez que hablaron con su madre, ella dice que el papá sale en eso de las 6 de la mañana con su hijo, y en ese entonces el hermano de mi seguidora tenía 12 años, y se van a trabajar. Se le hizo extraño a la mamá que no llegaran para el almuerzo, ya que ellos siempre volvían. Pero dice, bueno, quizás se le hizo tarde, no le da importancia. Pero ya llegaban las 6 de la tarde, empieza a oscurecer y la señora sale a buscar y las deja a las 2 hijitas ahí. Y les dice que pase lo que pase, no le abren la puerta a nadie y más que nada se queden en la oscuridad. Ella se iba como un perro que tenía. Dice que eran las 7 y no volvía la mamá. Su hermana era un poco más grande que ella, tenía 7 años. En eso de las 8 de la noche regresa la mamá, regresa llorando y dice que no encuentra ni al esposo ni al hijo, y que posiblemente algo muy feo les pasó. Esa noche se quedan dormidas a las 3. Al otro día ella sale al pueblo a preguntar que si han visto a su marido, y dice que nadie daba razón de ellos. Trataron de hacer una búsqueda. Ella decía que por lo menos quería encontrar los cuerpos, ya que había pasado como una semana. Y así pasaron y pasaron los años. Ella nunca supo qué le pasó a su esposo ni a su hijo. Ellas se quedan viviendo en esa casa. Y mi seguidora cumple sus 15 años de edad. O sea que pasaron 12 años de lo de que se apareció su hermano y su papá. Y mientras ellas estaban parando la comida, obviamente ya solo quedaba la mamá y ella porque su hermana ya se casó y ya se fue de ahí. Y mientras ella estaba haciendo la comida, escucha que uno de sus perros empieza a ladrar como así muy enojado. Le dice, ¿qué pasa? Y se da cuenta que llega un caballo con un hombre mayor y con un joven. Ella sale y los recibe preguntándoles pues que qué desean, y el señor como un poco enojado le dice que qué hace en la casa de él y que quién es ella. Ella le dice que esa casa es de ella y de su mamá, y él le dice no, eso no es posible. En ese momento ella le dice mamá, mamá, y la mamá sale de adentro de lo que estaban cocinando y la señora dice que se queda perpleja porque las personas que estaban ahí era su esposo y su hijo. Ella los va a abrazar y les dice, ¿dónde estaban? ¿Qué pasó con ustedes? Se da cuenta que el animal, el caballo, se moría de sed. Estaba muy flaquito. Entonces ella le dice, mija, ponle, agua al caballo. El señor le dice que qué hace esa mujer y que por qué dice que es la hija. Y le dice, es tu hija. Le dice, no, ¿dónde están mis hijas? La señora le empieza a decir, ¿cuánto tiempo crees que te fuiste? El señor le dice que él estaba perdido, porque cuando estaban regresando en eso de las 6 de la tarde, entraron con una tipo cueva y que se quedaron descansando por un ratito y que se habían quedado dormidos ahí y que cuando habían querido ya salir, dice que recorrían y recorrían el mismo lugar hasta que un día volvieron a ver como la cueva donde entraron, como una luz así que los dejaba como un poco ciegos y que ahí pudieron volver a salir, pero que de eso había pasado solamente unos 3 días porque ellos llevaban comida como reservas cuando ellos se van a trabajar lejos y que esa comida les había durado todo este tiempo. La señora le dice, ¿acaso no lo ves a tu hijo? Él ya es todo un hombre. El señor le dice, bueno, quizás se creció un poco, pero solo nos fuimos poco tiempo. La señora le dice, no, ustedes se fueron por 12 años. El señor no le puede creer. Y cuando mi seguidora dice que empieza a hablar con su hermano, se da cuenta que él todavía tenía la mentalidad de un niño de 12. Casi quería jugar con los carros. Obviamente la mamá le explica a la hija que quizás ellos se perdieron, pero se le hacía extraño porque cuando el esposo se ve, se da cuenta que obviamente envejeció, imagínense, 12 años. Llaman a la otra hermana y se reúne la familia y no pueden creer que de verdad ellos regresaron. El problema es que a los 2 días que ellos vuelven, su padre y su hermano empiezan a portarse raros, como que empiezan solo a comunicarse entre los dos. Y seguidora dice que tenía mucho miedo, porque a veces parecía que ellos no eran su familia. Un día ella se sienta con su hermano porque estaban afuera. Ella le empieza a preguntar qué fue lo que pasó adentro, en todos estos años que no se habían visto. Él le dice que no fueron años, que solamente fueron como unos 2, 3 días. Y que cuando estaban tipo en esa cueva, él extrañaba los sonidos que ahora escucha aquí.
Ella dice, ¿cómo sonidos? Y le dice, sí, allá todo era como muy silencioso. Le dice que él en todos esos días no vio ni escuchó ningún pájaro, ni insectos, nada. Y él hablaba como un niño, porque él le pregunta a ella que qué se siente tener 15 años. Ella no dice nada, se va a hablar con la mamá. Ella le dice, mamá, de verdad mi hermano sigue siendo como un niño. La mamá le explica que él no es un niño, pero que pasaron por algo muy doloroso. Y quizás, pues ellos están imaginando todo. El señor siempre se portaba distante con ellas, porque les decía que no eran las hijas, y que él quería saber dónde estaban sus hijas, porque él las dejó pequeñitas, y le preguntaba a la señora a veces con gritos que si las había vendido. Poco a poco fueron cayendo más y más a la locura, hasta que un día